Dos. Muy buenos días a todos. Es un gusto comenzar el ciclo de seminarios del Instituto de Investigación acerca de la obesidad y hoy tenemos como presentadores invitados al doctor Mauricio Trujillo y a la doctora Adriana Valdés, quienes nos van a presentar dos temas de su investigación, uno cada uno. Esta es una sesión especial, entonces le recordamos a todo el público presente, al público en línea, que se dará la primera presentación por parte de la doctora Valdés. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas y continuaremos inmediatamente después con el doctor Mauricio Trujillo. Entonces, sin más, les presento la doctora Norma Adriana Valdés Cruz. Es investigadora titular
del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora es QFB por la Universidad Autónoma de Baja California, entidad que le otorgó mención honorífica. Realizó su doctorado en la UNAM 2004 bajo la tutoría del doctor Posani, obteniendo la medalla Alfonso Caso. Realizó estancias postdoctorales en la CIB de Colombia, en la Universidad de Sussex, Inglaterra, con una beca de la Wellcome Trust y en la empresa Probiomed SADCB. Es líder académico en el instituto en la UNAM desde el 2010, siendo investigador titular B de TC definitiva. Fue honrada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2013 y desde 2016 es editor asociado de la revista Microbial Cell Factories y participó hasta el 2019 como experto invitado del Comité de Moléculas Nuevas COFEPRIS, siendo SNI2. Ha publicado 72 trabajos científicos, 56 en revistas JCR con más de 1,900 citas. Es autora de 7 capítulos de libros, tiene una patente concedida en Estados Unidos y en México y 2 solicitudes de patente. Ha sido tutora de 10 estudiantes de posgrado y 7 de licenciatura y actualmente dirige 4 estudiantes de posgrado y 2 de licenciatura. Su grupo ha recibido 6 premios nacionales, como el Premio a la Innovación Farmacéutica de 2017. Sin más, le damos la bienvenida. Doctora, el piso es suyo. Gracias. El día de hoy les voy a platicar un pedacito de la investigación que hacemos en nuestro laboratorio y bueno, la titulé como Incrementando la producción de nanovesículas extracelulares bacterianas mediante excitación por resonancia acústica. Y bueno, este trabajo siempre me gusta comenzar citando a las personas que nos ayudan a desarrollar el trabajo. Entonces, principalmente este trabajo tiene que ver con la tesis doctoral de Laura. También Santiago, también es otro doctorante que está en nuestro laboratorio. El doctor Trujillo, que lo van a escuchar en un ratito más. El doctor Eduardo Caligari, que está en Dakota del Sur. Y bueno, todos nos agrupamos para hacer o para realizar este pedacito de nuestro trabajo. Entonces, bueno, hay otros involucrados que tienen que ver más como el doctor Rafael Vázquez y el doctor Rubén Nava, que hacen nanociencias. Y bueno, mi laboratorio hace 5 años decidió meterse al área de nanobiotecnología. Entonces, bueno, pues les platicaré o haré énfasis particular en las vesículas extracelulares que son de utilidad en la biotecnología porque estas moléculas o estas nanomoléculas nos pueden servir como acarreadores. Esto para desarrollar tratamientos, vacunas o nuevos sistemas de administración de nuevos medicamentos. Normalmente, o lo que estamos acostumbrados en el área de salud en nuestro país es de moléculas químicas. Normalmente no estamos tan cercanos a la parte de la utilización de biofármacos que tienen que ver con proteínas. Sin embargo, en el mundo, en el primer mundo, normalmente la atención terapéutica tiene que ver con la administración de proteínas. Muchas de ellas son recombinantes y bueno, hacia allá va toda la salud en el mundo y necesita de nuevos o de nuevas formas de transporte, nuevas formas de implementación. Y de ahí que la nanobiotecnología sea tan importante. Siempre una de las preguntas que me hacen es ¿hacia dónde vamos con los biofármacos? Y bueno, estamos en la era de los biofármacos en el mundo, no se ve mucho en nuestro país, pero lo estamos. ¿Y hacia dónde vamos? Se espera que en alrededor de 4 años o 6 años máximo, para el 2030, toda esta parte de nanomedicamentos sea una realidad, que sean funcionales. Les presento el Instituto de Investigaciones Biomédicas, está en la Ciudad de México y bueno, pues estos son nuestros edificios. Hay muchas de estas florecitas moradas, no las puse yo, de verdad que se caen de los árboles y así se ven.
Bueno, nuestro laboratorio, voy a dar primero una presentación muy chiquitita, son 3 diapositivas de lo que hacemos en mi laboratorio. Y bueno, tenemos una preocupación esencial sobre las metas de la ONU, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y bueno, nuestro laboratorio trabaja en 5 puntos, principalmente en el bienestar de la salud, también en siempre proveer educación de calidad. Por lo tanto, los invito a preguntar al final. Yo creo que las preguntas en los estudiantes son muy importantes para definir esa calidad. También en nuestro laboratorio tenemos varios proyectos que tienen que ver con el saneamiento del agua, con la protección de la vida debajo del agua y también sobre la tierra. Entre nuestros proyectos de investigación, pues trabajamos con biofármacos producidos en diferentes sistemas celulares, bacterianos, levaduras y células de mamíferos. Estas células de mamíferos es lo que a mí más me gusta hacer en el laboratorio, esa es la verdad, pero les voy a platicar de nanovesículas bacterianas, ¿ok? También nos dedicamos a hacer la producción de antígenos. Mauricio les va a platicar un poco de glicoantígenos. Y bueno, particularmente tenemos el enfoque del estudio de enfermedades respiratorias, por ejemplo el COVID o la tuberculosis. También nos dedicamos a hacer estudios ómicos de diferentes células que producen biofármacos. También nos dedicamos al diseño y desarrollo y producción de nanopartículas bioactivas, que es lo que vamos a ver esta vez. Y bueno, también mi laboratorio tiene un área muy importante que nos estamos enfocando en el tratamiento de los contaminantes emergentes, esos que nos ponemos todos los días en la mañana y que se van al caño después de bañarnos. Todo eso puede afectar a los ecosistemas marinos, que es a donde llega todo, ¿no? Y a lo terrestre también, luego nos los vamos a comer. En fin, les pregunto, ¿tienen miedo a las agujas? Les aseguro que el 80% de los que estamos aquí sentados le tenemos miedo a las agujas, ¿no? No nos gusta que nos estén inyectando. Bueno, no se preocupen, toda la gente lo sufre. Y bueno, entonces imaginemos la posibilidad de tener vacunas orales, ya no más inyecciones. Sin embargo, las vacunas orales tienen un problema. No todas pueden llegar a levantar la respuesta inmune que necesitamos o la protección que necesitamos. Entonces, de ahí que exista a nivel mundial importancia para poder tener nuevos acarreadores que nos sirvan para que estas administraciones orales puedan mejorar. En general, tanto las vacunas como los medicamentos pueden llegar al sistema sanguíneo para que se puedan distribuir o que exista una buena biodistribución. Entonces, bueno, ¿por qué no imaginar vacunas orales? Pero pues tenemos que trabajar para que sean una realidad. No es tan fácil nada más poner el inmunógeno, ¿no? O podríamos tener muchísima suerte como lo tuvieron hace 100 años, ¿no? Para la vacuna de sarampión. Pero ahora tenemos que hacer nuevos diseños. Ok, entonces para desarrollar vacunas necesitamos vehículos, ¿ok? La efectividad de esas vacunas orales van a depender de lo que le pongamos para que sean transportables y que sean reconocidos de forma eficiente. Bueno, un ejemplo mundial muy importante es la vacuna de Pfizer, la vacuna de RNA mensajero. Uno piensa, mira, pues qué fácil, ¿no? Hacer RNAs mensajeros modificados, estables, pero realmente ¿cómo va a ser la administración? A todos nos inyectaron, a mucha gente la inyectaron con esta vacuna, ¿cierto? Si levantáramos la mano justo ahora, pues también diría que, bueno, son poquitos, ¿eh? No lo levantaron todos. Ahora sí, muy bien. Entonces, a mucha gente, de hecho ahorita vamos a ver los números, ¿no? Cerca de 13,000 millones de dosis de vacunas fueron administradas alrededor del mundo. Y entonces estas vacunas necesitaron algo muy importante, un vehículo. Y ese vehículo fue una nanopartícula lipídica. Esto pues nos lleva a pensar de que efectivamente los vehículos son muy importantes. ¿Okay? En este artículo, Yang y todo el grupo lo que demuestran es que justo la nanopartícula lipídica o el core que le ponen al RNA mensajero efectivamente
mejora y es proveedor de una estabilidad, no cambia la partícula con respecto al tiempo, tampoco cambia la concentración, no hay fugas, y lo que permite es una encapsulación eficiente de esa molécula. Por lo tanto, le puede dar estabilidad a la vacuna, que eso es muy importante. Cuando estamos en el desarrollo de vacunas, nos importa la efectividad, la seguridad y la eficacia. Y muchas veces la seguridad, si no tenemos una buena forma de guardar las vacunas, pues esa seguridad, eficacia y la calidad la vamos a perder. Muy bien, entonces sigamos. Ahora hablemos de esas vesículas lipídicas. Pfizer gastó alrededor de 36.8 billones de dólares, mientras que Moderna un poquito más de la mitad. ¿Okay? Esas nanopartículas lipídicas que envolvían al RNA mensajero tiene diferentes fosfolípidos, particularmente la fosfatidilcolina o fosfocolina y colesterol. Y les he de mencionar que el colesterol, 100 gramos cuestan alrededor de $2,000. La fosfocolina, solamente 5 gramos, cuestan alrededor de $4,000. Con eso podemos ejemplificar muy bien la importancia que tiene que ver los lípidos y los vehículos. El RNA mensajero lo produjeron relativamente a bajo costo, pero realmente lo que es costoso en las vacunas son los vehículos. ¿Ok? Listo. Y bueno, solamente reafirmar los 13,000 billones de dosis que se han repartido alrededor del mundo. Muy bien. Ese core, ese escudo protector del RNA mensajero, pues son esferas que tienen una bicapa, puede tener también otras adaptaciones, en este caso le pusieron un core de una molécula que evita la oxidación y que protege el RNA mensajero. Estas nanopartículas pueden ser absorbidas a través de las grasas, ¿no? En el caso de una administración oral, ya no una administración intramuscular como fue la vacuna del RNA mensajero, y estas nanopartículas también pueden llegar a nuestro sistema linfático y por lo tanto ejercer su acción ya sea en sistema circulatorio o puede llegar a ser absorbido también en sitios específicos. El diseño de las nanopartículas puede ser programable, ¿okay? No nada más que se dispersen a todo el sistema circulatorio. Muy bien, entonces, bueno, pues ahora les voy a presentar la idea de no nada más tener nanopartículas de forma sintética, sino que las podemos hacer de forma natural. Y a eso nos hemos dedicado en nuestro laboratorio los últimos 4 años, a el desarrollo de las primas naturales de los liposomas o esas partículas lipídicas. Y entonces pues nos encontramos en el mundo, tenemos alrededor de 20, cuando empezamos con esta idea no habían tantos laboratorios que se dedicaran a esto, ¿no? Pero ahora que vamos a diferentes congresos nos damos cuenta que pues es lo de hoy, ¿ok? Mucha gente se está dedicando a la obtención de diferentes cuerpos de estas características particulares de nanovesículas, a las cuales se les ha llamado, por ejemplo, en el caso de los eucariotes, exosomas, ectosomas, hasta los cuerpos apoptóticos. Normalmente no nos queremos meter en esta parte, la muerte celular programada, cuando estamos trabajando con células mamíferas. Mientras que los procariotes, pues también tienen la forma de liberar nanovesículas o vesículas de membrana. Muchas de ellas son de carácter extracelular, o les vamos a llamar BEVs. Estas BEVs o estas nanovesículas miden entre 10 a 400 nanómetros. Estamos en el tamaño de las nanocosas. Y bueno, aquí les presento algunas características importantes para los sistemas celulares en la forma nativa o natural. Son muy importantes porque esto forma parte de la comunicación entre células. Ahorita que todos ustedes están pensando y decimos nuestras neuronas están ahí, esas neuronas se están comunicando también por exosomas, ¿ok? Y en general todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema funciona gracias a muchas de estas vesículas.
Las bacterias también lo hacen, las bacterias también intercambian información, no nada más entre ellas, sino también entre el hospedador y las bacterias. De hecho, en sus estómagos, ahorita todos tienen su microbiota y su microbiota se está comunicando con ustedes. ¿Y cómo lo hace? A través de nanovesículas. Y bueno, ¿qué es lo que intercambian información? Llevan proteínas, DNA, RNA, ¿no? Por eso las utilizaron, o las nanovesículas lipídicas las pudieron utilizar para la vacuna de Pfizer, y bueno, también pueden llevar otros metabolitos. Estas BEPs o estas nanovesículas no son replicativas, es como si tuviéramos un core también de los virus. Los virus sin el RNA pues también dejan de ser entidades replicativas y pues las podemos utilizar para que lleven información y programarlas para que hagan lo que nosotros necesitamos. Hay diferentes características en estas vesículas bacterianas extracelulares, si es que las vamos a obtener de células o de bacterias gram negativas o gram positivas. La particularidad, si se dan cuenta, en las gram negativas tenemos dos membranas, una membrana citoplasmática y una membrana externa. Normalmente las vesículas extracelulares se forman de membrana externa, pero pueden tener una mezcla según cómo se hayan formado y además pueden tener peptidoglicano. Mientras que las gram positivas vamos a tener únicamente membrana citoplasmática, vamos a tener muchísimo peptidoglicano y bueno, los cargos, si se dan cuenta, entre este y este, pues la diferencia es muy particular. Normalmente en las gram negativas vamos a tener lipopolisacáridos, que estos pueden ser inmunogénicos. ¿Okay? Al final podríamos discutir al respecto. Hay diferentes aplicaciones propuestas, este artículo es de mi estudiante de doctorado, Laura, y bueno, aquí hicimos un resumen de las diferentes aplicaciones reportadas que tienen estas BEPs bacterianas, ¿no? Que pueden ser utilizadas como sistemas de acarreaje o de liberación. Como bioterapéuticos, hay algunas vacunas en el mundo que son bioterapéuticas. También se pueden utilizar en el área de las vacunas como agentes antimicrobianos, en la parte de bioremediación y también servir como biomarcadores de diferentes enfermedades. Tenemos problemas a la hora de obtenerlas, ¿okay? Y les voy a decir que tenemos varias limitaciones en la producción. La parte real de hacer un bioproceso para obtenerlas han sido estudiadas, pero todavía no es una realidad, ¿okay? Necesitamos aprender en los bioprocesos. ¿Y por qué? Pues porque tienen baja productividad. Entonces, si hay por aquí algún ingeniero, me van a decir, pues escalemos. Y pues sí, nuestro laboratorio justamente ahora lo que está tratando es idear cómo obtener más y cómo poderlo escalar. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias en el mundo que se han utilizado para obtenerlas, desde modificaciones genéticas, hacerlas de forma artificial, ¿no? O sea, tener el modelo celular creciendo, hacer una ruptura y después tener las vesículas, y también con diferentes condiciones estresantes sobre las células. Pero les voy a mencionar que aún así todo lo que había sido reportado siempre se obtienen menos del 1% de nanovesículas con respecto a la biomasa en los cultivos celulares. Muy bien, entonces bueno, pues nosotros en el laboratorio dijimos, ¿qué hacemos, no? Y bueno, realmente no era nuestro tema. Las vesículas, siempre he dicho que las vesículas o las nanovesículas nos encontraron a nosotros no las estábamos buscando. Okay. Les voy a presentar aquí, no sé si me puedan ayudar a pasar el dedito sobre aquella imagen, por favor. Si nada más pasa el dedo por la imagen del lado derecho ahí arribita, y si no, pues ahorita se los platico. Perfecto. Entonces, nosotros realmente en el laboratorio buscamos una forma de mejorar la transferencia de oxígeno en los cultivos. Y entonces, pues en esta forma de, ¿por qué le pico y se pasa? Ya no le voy a picar, lo voy a señalar con la mano. Nosotros cultivamos E. coli normalmente para producir proteínas recombinantes. Y entonces,
empezamos a querer transferir mejor oxígeno. Y entonces tenemos este equipo que es un resonador. Este resonador transfiere fuerza vectorizada, y entonces en lugar de que nosotros agitemos de esta forma orbital, lo que normalmente hacemos para hacer selección clonal, nosotros agitamos de forma vertical. Se vuelve un fluido en donde nos permite mejorar la transferencia de oxígeno. Y entonces nosotros, analizando nuestras micrografías de lo que habíamos visto de las células, nos pudimos dar cuenta que las células que las sometíamos a esta condición de estrés resonante, obteníamos unas cositas chiquititas, ¿no? Entonces fuimos con el microscopista a decirle, te equivocaste, o las dejaste mucho tiempo, o se te metieron, o se pusieron en el refrigerador o en el congelador. Y nos dijo, no, ¿por qué no las buscan de nuevo? Hasta que encontramos que efectivamente las células liberan, hacen esta cosa que le llamamos budding, o hace que libere un pedacito de su membrana. Y entonces, pues dijimos, aquí hay algo interesante por estudiar, y pues nos dedicamos ahora a hacer la caracterización, desde la comprensión de cómo mejorar la producción, compararla con una agitación orbital contra la resonante, hacer su separación. Muchas de las tesis doctorales que se han hecho en el mundo, porque he estado ahí, quiebran porque no pueden purificar sus nanovesículas, ¿okay? Entonces esto también ha sido importante. De ahí hasta la caracterización físico-química de la composición de esas nanovesículas. Entonces, bueno, aquí solamente les muestro una cinética en donde se hace la comparación entre los crecimientos bajo las diferentes condiciones. En azul está la agitación orbital, mientras que en ARA es la agitación por resonancia acústica, tanto en 7.5 gravedades, que es la aplicación de la fuerza vertical, como les mencionaba, hasta 18 gravedades. Aquí les puedo decir que entre la agitación orbital y 7.5 gravedades tenemos la misma transferencia de oxígeno, o el mismo KLA. Mientras que en ARA 18 tenemos 4 veces más la transferencia de oxígeno que podría ocurrir acá. Y entonces vemos que hay un aumento de alrededor de 4 veces mayor cantidad de biomasa. Entonces dijimos, bueno, pues hay que separar las nanovesículas. Y bueno, aquí les presento que efectivamente logramos alrededor de 4 veces el incremento de esas nanovesículas. Ya llegamos al 1% de la biomasa que estamos obteniendo. Sin embargo, cuando hacemos la comparación por la productividad volumétrica, pues todo es dependiente de la biomasa, ¿ok? Si hay más células y puedes obtener más nanovesículas. Y creo que de las cosas más importantes que tenemos en este sistema es que tanto la transferencia como el estrés por la resonancia acústica, pues permite la viabilidad celular. Aquí les presento una comparación de la distribución de tamaños, esto hecho por DLS por Dynamic Light Scattering, en donde pudimos determinar que existen dos poblaciones de nanovesículas, a lo que le llamamos la población A y la población B, con el sistema de purificación que tenemos. Y bueno, podemos ver que hay unas nanovesículas que están alrededor de los 50 nanómetros, mientras que hay otra población de alrededor de 300 nanómetros. Nosotros también caracterizamos su potencial Z, sabemos de una forma indirecta que esa carga de la superficie también va cambiando según la aplicación de la fuerza o la condición de agitación que usemos, siendo menor justo en la condición de 7.5 y llegando al punto mayor cuando tenemos nanovesículas obtenidas a partir de nuestra condición de máxima agitación, que serían las 18 gravedades. Estas son algunas micrografías que tenemos y si pueden observar, ya no son como la nanovesícula que veíamos apenitas, sino que ahora hemos maximizado la forma de la purificación. De hecho, esta es una dilución 1:40 por microscopía de transmisión electrónica, y se puede ver que todavía nuestra condición de 18 Gs, que yo
todavía estoy casi segura que no hemos podido cuantificar perfectamente, decimos que son 4 veces más comparado con esta, pero no hemos llegado todavía a la dilución o a la suficiente dilución para tener mejores micrografías. Aquí solamente les quiero remarcar un poco de la composición en cuanto a lípidos. Estas nanovesículas son estables por al menos por 3 meses, no cambian de tamaño. También estamos estudiando la composición proteica de estas nanovesículas y bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que estas dos condiciones pues son muy similares, mientras que la de 18G es diferente. Estamos haciendo algo de proteómica y pues justamente podemos agrupar conforme a las características de las nanovesículas, que la agitación orbital y las condiciones de resonancia pues son muy similares también en cuanto a composición. Sin embargo, cuando tenemos los 18Gs, pues ahí nos salimos de los grupos, ¿no? Por ejemplo, de nuestros grupos de componentes principales que les marco acá. Y bueno, nuestros resultados también indican la diversidad de proteínas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Este es un estudio de análisis de expresión diferencial entre estas 3 vesículas. Y bueno, ¿para qué nos podría servir todo esto? Y pues en nuestro laboratorio les mencionaba que estamos tratando de hacer vacunas orales. Tenemos un prototipo de un inmunógeno de un pedacito de la proteína Spike del virus del SARS-CoV-2. Todas estas personas que ven aquí de este lado son nuestros colegas que nos han ayudado para el diseño de este inmunógeno, que además hemos visto en ratoncitos, ¿no? Ya tenemos pruebas en animales, que tanto la formulación es muy importante, esta parte de poder comprender la forma lipídica para la administración oral ha sido muy importante, y efectivamente lo que hemos observado es que podemos obtener anticuerpos neutralizantes en ratones que pueden prevenir la interacción entre el virus y su receptor AC2, hablando de este problema del SARS-CoV-2, ¿no? O del COVID. Muy bien, pues entonces solamente quiero remarcar que nuestro trabajo mejora la producción o nos ha servido para mejorar la producción de las nanovesículas, también de que podemos incrementar la liberación de estas nanovesículas, que tienen diferentes tamaños, que podemos obtener 2 poblaciones, que podemos obtener nanovesículas, como vesículas de un poquito más de 300 nanómetros, y que bueno, nuestro proceso y nuestra forma de purificación nos lleva a un proceso confiable y que siempre nos van a salir de ese tamaño y con esa composición. Okay. Y finalmente pues que estamos trabajando en un prototipo muy importante que puede ser utilizado como un vehículo para cargar diferentes biofármacos o moléculas de interés. Y entonces, bueno, me gusta también terminar mostrándoles que pues mucha gente trabaja con nosotros ahí en la universidad, y bueno, en algunos momentos hasta las bacterias. Esta es una E. coli, ¿no? Ahora que viene Halloween, tampoco me parece una calabacita, pero se ríen de nosotros las bacterias. Muy bien, entonces siempre me gusta esta frase y estoy abierta a sus preguntas. Doctora, muchas gracias por la presentación. Abrimos el foro para preguntas, recordando que inmediatamente después continuamos con la presentación del doctor Mauricio Trujillo. Muchas gracias. Excelente presentación, muy interesante. Gracias por estar aquí. 2 preguntas. La primera está relacionada con la diferencia de las respuestas que obtuvieron en su grupo de 7.5G y 18G. Me parece interesante pensar a qué se pueda deber. ¿Qué tanta diferencia hay en reología cuando utilizan 7.5G y 18G? Evidentemente, a lo mejor aquí un cálculo tradicional de Reynolds no viene a aplicar, pero me pregunto, ¿qué tanto más estrés de corte puede haber en 18G con respecto a 7.5G? Sí, muy interesante. Lo que
nosotros estamos estudiando esta parte de la diferencia en fuerza. Ahorita, pues, efectivamente tenemos el matraz, ¿no? Tenemos KLAs, de hecho 7.5 hace la réplica del KLA, que es alrededor de 47 horas a la -1 con respecto a la agitación orbital en 200 RPMs. Cuando pasamos a 18 Gs, ese KLA casi llegamos a 200 y piquito horas a la -1. Entonces, bueno, esa es la primera diferencia, ¿no? El KLA, la transferencia de oxígeno es diferente. El estrés como tal, la fuerza, estamos trabajando con un grupo de CICAT para tratar de determinar de esos vectores realmente cuál es la fuerza efectiva o los watts que podríamos estar aplicando, que haya la realidad de la pregunta que tú nos haces. Ha sido difícil medirlo y todavía tenemos partículas que suben y bajan, hemos hecho fotografías con respecto a la velocidad, solamente tenemos eso, nos falta aún estudiar muy bien la determinación del estrés hidrodinámico real que están sufriendo. Estamos por colaborar con un agente en Alemania el próximo año para que nos presen. Ellos tienen una célula que dependiendo del esfuerzo de corte se mueren, ¿no? Entonces queremos ver en qué escala para tratar de transformar las Gs que tenemos en el equipo al esfuerzo de corte o al estrés hidrodinámico que estaría sucediendo. Gracias. Y la diferencia, me preguntabas que cuál creíamos que es la diferencia. Pues aparte de la velocidad o la aceleración que están sufriendo, no tiene que ver con la parte de la sobrevivencia celular, porque hicimos estudios, de hecho un revisor en el 2017 nos dijeron, oigan, las están machacando. Entonces, no, hicimos una prueba de respuesta al estrés térmico y lo que observamos es de que no tiene efectos subcelulares, tienen efectos específicamente sobre la membrana celular en E. coli, ¿no? Que sabemos que aguanta bastante esfuerzo de corte y estrés hidrodinámico. Pero bueno, pensamos que la principal diferencia es o la transferencia de oxígeno o el esfuerzo de corte. Por eso se está cambiando la membrana, se remodela la membrana. Y lo que hemos visto de proteómica, te cuento un poquito, tiene que ver mucho con el metabolismo lipídico. Entonces, por ahí va el asunto, se retransforma y mejora la formación de membrana. Y una pregunta rápida, y es como prospectiva de la aplicación de esto. ¿Ya han probado la parte de carga y liberación utilizando las vesículas? A lo mejor lo pregunto en el afán de decir, nosotros aquí pues trabajamos con diferentes tipos de bioactivos para diferentes aplicaciones, por supuesto como parte del IOR, muy apegado a lo que es obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, más que pregunta, a lo mejor, bueno, la pregunta es si les interesa colaborar con nosotros en ese sentido, ¿verdad? Pero espero que la respuesta sea así. ¿Qué tanto han explorado en cuanto a liberación y carga de bioactivos en las vesículas? Claro, sabemos que se pueden cargar con DNA, con RNA y con proteínas. Sí. Sí, de hecho en el laboratorio lo importante sería programarlas, ¿no? Y estamos trabajando justo en la programación. Actualmente pues estamos colaborando con un grupo que hace cáncer, entonces queremos decorar las membranas de las BEPs para que tengan especificidad y puedan llevar lo que sabemos que sí se puede cargar. Y una liberación controlada en dado caso ante pH o lo que fuese. Así es. Muchas gracias. Por lo pronto, ahora todavía esta parte de control en cuanto a la liberación, la primera parte de fusión, pero que no se fusionen con cualquiera, sino que se fusionen con un cargo específico y con una llave cerradura específica. Sí, es la idea. Muchas gracias. Okay. Gracias a ti. Hola, muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo estaba pensando un poquito en hongos filamentosos. Se sabe que si uno genera daño a la membrana con un bisturí, comienza a producir vacuolación, comienza a producir vesículas. Y ese fenotipo, ese mecanismo es vía fosforilación de MAP sinasas, o sea, hay una señalización que lleva a encender todo el proceso, tanto de producir este tipo de cosas como especies reactivas de oxígeno y todo este rollo. ¿Qué tanto se sabe que, por ejemplo, el daño por cizalla cause esa cascada de señalización dentro de las bacterias? Sí, en la
las bacterias, la parte que te puedo decir que se conoce son mecanotransductores, esos sí los tiene. La parte de señalización por fosforilación, al menos por estrés hidrodinámico de este tipo en bacteria, ha sido muy poco estudiado. Es toda una línea de investigación. La parte de activación de especies reactivas de oxígeno, esa sí, tanto en gram negativas como en gram positivas ocurre, ¿no? Cuando haces la variación de la transferencia de oxígeno. Es algo que tenemos un artículo en el 2019 o 2020, ahí lo puedes buscar, y tiene que ver con la formación de especies reactivas. Toda esta parte de especies reactivas, uno dice, bueno, pues ponle más oxígeno, ¿no? Es una bacteria y entre más oxígeno lo pongas, a lo mejor te va mejor. Normalmente en el mundo los bioprocesos los llevamos a 30% de TOD. Cuando estás trabajando con las bacterias. Con los hongos, pues eso es dependiendo de cada hongo, ¿no? Y con los esfuerzos de corte también te puedes llevar muchas sorpresas. A lo mejor Mauricio te puede platicar un poquito más de los problemas que ha tenido o cómo están resolviendo incluso matemáticamente toda esta respuesta, tanto de transducción de señales, formación de vacuolas, recambio y biogénesis de mitocondrias. Esta parte es muy interesante, ¿no? Esa es la parte más básica de los bioprocesos. Yo pienso que se tiene que estudiar célula a célula, caso por caso, particularmente en coli, así funciona. Y al menos la transferencia de oxígeno que estamos suplementando, no llegamos a la formación de especies reactivas, como sí podrías obtener en otros tipos celulares. Una pregunta súper rápida también. Estos procesos parecieran que imitan un poco el envejecimiento. En células envejecidas comienzan a producir este tipo de moléculas, ¿no? Después de este proceso de daño, ¿qué tanto viven sus células? ¿No se empiezan a morir muy rápido comparado con aquellas que están en fuerzas muy bajas? Sí, fíjate, no, la parte de senescencia en E. coli, esta activación de la capacidad de la respuesta, por ejemplo, la respuesta de estrés térmico, es como se evalúa, que era lo que le platicaba a tu compañero, y este experimento lo tuvimos que hacer, y no, la respuesta es igual que cuando las agitas un poco menos, a lo mejor, o en el caso de la agitación orbital, los 7.5 comparado con el de 18 Gs, que podríamos pensar que están bajo un estrés hidrodinámico que pudiera ser subletal o letal. Sin embargo, no alcanzamos ese tipo de respuestas, pero al contrario, vemos lo que estamos viendo con la proteómica es la reprogramación de la síntesis de lípidos. Entonces, no envejecen, seguramente están muriendo por necrosis como cualquier cultivo, pero también esta parte de reparación de la membrana se activa y no vemos como tal necrosis, ¿no? Gracias por la pregunta. Agradecemos mucho, doctora, por su presentación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Mauricio Trujillo. Dentro de su semblanza, el doctor Trujillo Roldán es investigador titular B de tiempo completo y líder académico del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM. El doctor es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Colombia y su tesis recibió el reconocimiento al mejor trabajo de grado por el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Realizó su maestría y doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM bajo la tutoría del doctor Enrique Galindo. Su tesis doctoral recibió mención especial en la mejor tesis doctoral en biotecnología, profesor doctor Ezio Emiliani, por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, premio de carácter latinoamericano. El doctor se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, como científico principal de cultivo celular en Probiomed SADCB y director de la Universidad de Bioprocesos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Además, fungió como miembro permanente del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos y miembro invitado del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es nivel D en el programa de primas a desempeño del personal académico de la UNAM. Es miembro del Comité de Productos Biotecnológicos de la Farmacopea de Estados Unidos Mexicanos y miembro del Comité de Desarrollo Farmacéutico para Medicamentos Biotecnológicos Biosimilares, CODEBIO, de la COFEPRIS. El doctor Trujillo fue reconocido con la distinción Universidad Nacional Autónoma de México
para jóvenes académicos en el área de innovación tecnológica y diseño industrial en 2012. Sus estudiantes han recibido premios tales como menciones honoríficas a la mejor tesis de maestría por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Además, el doctor Trujillo es autor de 84 publicaciones, siendo 60 artículos indizados en JCR, con más de 2.050 citas a sus trabajos, autor de una solicitud de patente en México y otra en Cuba, 6 artículos de divulgación y 5 capítulos de libro. Su trabajo ha trascendido de lo académico a lo industrial como autor de más de 8 desarrollos tecnológicos, todos transferidos exitosamente. De igual manera, ha firmado más de 15 acuerdos de colaboración y acuerdos de confidencialidad. Ha dirigido 19 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 3 de doctorado. Actualmente dirige 2 de licenciatura, 2 de maestría y 5 de doctorado. Es editor asociado de las revistas Microbial Cell Factories, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology y Revista Educación en Ingeniería. Sus intereses académicos se centran en la ingeniería de bioprocesos, particularmente los aspectos asociados por fenómenos de transferencia de masa, calor y momentum en procesos de producción de proteínas recombinantes, biofertilizantes y escalamiento a nivel industrial. Sin más, doctor Trujillo, el piso es suyo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, espero que me escuchen bien. Empiezo con la foto del Instituto de Investigaciones Biomédicas y pueden ver ahí una escultura hecha por una escultura mexicana, la escultura Domange, que hizo el virus del H1N1 por ahí en 2010. Cuando pasaban los niños en un ejercicio ahí por el campus universitario, siempre dicen, mira papá, COVID, ¿no? Pero pues no, es el H1N1. Voy a hablarles un poco de la producción de antígenos y glicoantígenos de tuberculosis en bacterias y bueno, como bien hace Adri, yo también me gusta hacer lo mismo, darle crédito mucho a los estudiantes que estuvieron involucrados, principalmente estudiantes de doctorado de mi grupo y del grupo de la doctora y algunos investigadores colaboradores como la doctora Castillo, la doctora Yolanda López Vidal, el Roberto Arreguín, la doctora Clara Espitia y un servidor. Y la doctora Valdés, obviamente. Y un poco contarles lo que hacemos en mi laboratorio. Además de trabajar en producción de proteínas recombinantes, específicamente en proteínas de antígenos de tuberculosis, trabajamos también con proteínas terapéuticas humanas en general. Trabajamos con algunos anticuerpos monoclonales anti-SARS, con el trabajo con la doctora Valdés, y también un poco en el RBD recombinante para SARS, que es de los últimos proyectos. Trabajamos con moléculas antiinflamatorias y estamos haciendo todo el terpenoma completo de un hongo interesantísimo que viene de mi tierra, ¿no? Es un hongo que está en el norte de Colombia, que hizo la primera selección la abuelita de un colega, nos lo entregó y estamos trabajando y tenemos muy buenos resultados de esta parte. Y trabajamos en una parte interesante, la otra línea de investigación de mi grupo es trabajar en biofertilizantes. Trabajamos con 3 bacterias fijadores de nitrógeno, Azospirillum brasiliensis, Rhizobium nettleri, y trabajamos con hongos micorrízicos y hongos micorrízicos arbusculares. Y finalmente trabajamos en bioreactores y una cosa que me gustaría mucho contarles hoy, y lo que les vamos a contar en la parte de la producción de estos antígenos y principalmente los glicoantígenos tiene que ver con el trabajo en matraces. Finalmente, una gran cantidad de laboratorios en el mundo y la mayoría de experimentos que se hacen en el mundo biotecnológico tiene que ver en experimentos en matraces y de ahí entonces los bioingenieros nos pasamos a escalar. Pero pasar del matraz al reactor es en extremo complejo y es mucho más complejo que pasar del reactor de laboratorio o del bioreactor de laboratorio al bioreactor industrial. Entonces, entender el matraz como un bioreactor para nosotros se volvió un reto. Y entonces ese es uno de nuestras líneas de investigación y un poco lo que voy a hacer hoy es referencia a ese sentido, a los matraces y a la producción de los antígenos. Decía García Márquez que todo lector tiene derecho a leer la primera página de un libro y la última. Y que si te gusta la primera y la última, te lees el libro, y si no, no. Así era como García Márquez leía los libros. Y a ustedes publicaron exactamente eso, la primera página, que era la presentación de la tuberculosis,
28,000 casos en 2023 en México, donde el 10% terminan de muertes, y con la conclusión de esta charla, que se ha demostrado que es posible diagnosticar tuberculosis usando proteínas recombinantes. Entonces, con estas dos, quiero decir que ustedes hicieron lo que hacía García Márquez, y entonces por esto les agradezco porque todavía están aquí, porque entonces quieren ver la mitad del libro. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, tuberculosis, sabemos que es un problema grave a nivel mundial, sabemos que hay diferencias en incidencia en el mundo y obviamente México no está exento de él, y aunque no es de los países más oscuros en esta tabla del 2022, sí tenemos casos importantes, y curiosamente en México los niveles bajos de vacunación de los últimos años nos indicarían que se va a volver un problema cada vez más grave, y cada vez se vuelve más grave también con la aparición de las moléculas, de las cepas resistentes a antibióticos y las extremo resistentes a antibióticos. Tanto es que la Secretaría de Salud saca pues, la información de que tuberculosis se transmite obviamente por una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis, principalmente en material particulado que sale al platicar o en estornudos, obviamente que se puede tratar y que se puede curar. Sin embargo, curar tuberculosis es muy difícil, es un tratamiento de más de 6 meses de antibióticos complejos, y por lo tanto la reincidencia en tuberculosis es muy alta. Entonces es por eso que se complica tanto, y un poco los estudios están en ese sentido. Lo otro que dice Secretaría de Salud es que se pueden hacer, obviamente desde que te das cuenta que te sientes mal, vas al laboratorio y se toman estudios de laboratorio y de rayos X. Sin embargo, el diagnóstico por el historial médico, los exámenes físicos, los rayos X y test de ensayos de laboratorio siguen siendo complejos. No es fácil detectar tuberculosis, no es fácil saber de tuberculosis en un ensayo relativamente rápido, y a veces se pueden tardar 10, 15, 20 días para poder saber que una persona realmente tiene tuberculosis. Entonces el diagnóstico se complica, y uno de los grandes, o el ensayo diagnóstico más sencillo en tuberculosis tiene que ver con la tuberculina. Te ponen un aislado proteico en el brazo, y entonces en el brazo te hace una induración, y si esa induración mide cierta longitud, entonces entre comillas estás enfermo o tienes tuberculosis latente, es decir, tienes tuberculosis pero la tienes pero no estás enfermo, la puedes contender. Esa induración en México, la medida de esa induración en México es de 13 milímetros, en Europa es de 8. Yo ya me la he hecho, mi induración es de 12, 13 milímetros, entonces para México estoy como casi enfermo, y para Europa sí estoy muy enfermo. Entonces si yo voy a Europa y me la hacen, seguramente me van a dar tratamiento. Y obviamente hay otras pruebas aprobadas, por ejemplo, por FDA, que también se usan en México, como son las de salida o de release de interferón gamma, con 2 antígenos que son especiales, SAT6 y FP10. Sin embargo, este artículo que salió hace un par de meses, en mayo, dice exactamente eso, que todavía hay graves problemas en entender la latencia y los activos, y hay que buscar antígenos que puedan diagnosticar tanto la latente como la infección, y para poder tener asuntos que puedan matar o no matar las bacterias replicantes o no replicantes de tuberculosis. Inclusive la Organización Mundial de la Salud hasta hace un par de años decía que 1/3 de la población mundial tenía tuberculosis. Sin embargo, como muchos respondemos en tuberculina a la tuberculosis sin estar realmente enfermos por otros antígenos y por reacciones cruzadas con otras micobacterias, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que no es 1/3, que es 1/4. Entonces ahora 1 de cada 4 los que estamos aquí seguramente se ha infectado de tuberculosis. Yo me he montado al metro de Ciudad de México, seguramente yo sí la traigo, ¿no? Y quien se ha montado en el metro seguramente sí. Este artículo es bien bonito, porque este artículo lo que hace es demostrar entonces el inmunoproteoma de tuberculosis, un artículo maravilloso que pudo tener en chips proteómicos, poder demostrar que solamente 13 proteínas de todas las 4,000 proteínas que lograron poner en los microchips,
son reactivas realmente o se pueden usar como marcadores de tuberculosis activa. Obviamente hay un poco más, el 10% se vuelve de las 4.000, o sea, unas 400 proteínas, 500 proteínas son el inmunoproteoma de tuberculosis. Sin embargo, más o menos 13, 15 proteínas pueden ser reconocidas, y lo más interesante es que este estudio se hizo con sueros de más de 500 pacientes a nivel del mundo, ¿no? Entonces, sí pudieron rastrear proteínas, y esas proteínas son las proteínas, curiosamente, que todo el mundo publica en la literatura desde los 80s. Entonces, no estaba tan mal la ciencia antes de los high throughput, ¿no? De todos estos estudios de gran escala, porque entonces nos encontramos con proteínas conocidas como PST, APA, el antígeno 85 y este dímero, que es una proteína de 6 kilodaltones, que es la proteína de secreción temprana de 6 kilodaltones, y la proteína de cultivo de filtrado de 10 kilodaltones. Estas son proteínas que no se glicosilan, que no se le pegan azúcares, sin embargo, y además tienen que formar un heterodímero para poder ser estables, el antígeno y estas dos, que tienen que estar o normalmente están glicosiladas en tuberculosis, y tuberculosis tiene la característica de pegarle manosas a sus proteínas, manosilar sus proteínas para tratar de evadir un poco el sistema inmune. Entonces, hoy les voy a hablar principalmente, aunque trabajamos con las 5 en nuestro laboratorio, de las dos primeras, solamente PSTC1 y APA. Esto es lo que hacemos en nuestro grupo normalmente, son estos los que estamos trabajando, y hoy les voy a comentar de estas dos. La primera, cuando yo llego a Biomédicas, después de mi postdoc, después de trabajar en ProBiomed, llego a un grupo de inmunología y me dicen, ¿sabes qué? Eres ingeniero químico, bioquímico, con especial en bioreactores, quiero que nos produzcas pues, toneladas de la proteína recombinante, como si eso fuera tan fácil, ¿no? Y échate unos reactores. Eso fue lo que me dicen, y entonces arrancamos con esta, APA, que es una proteína de tuberculosis, que obviamente siempre aparece en los papers como una opción para nuevas vacunas o kit diagnósticos, y como el bioreactor para producir grandes cantidades. Entonces, ahí lo interesante es que Streptomyces lividans, que es donde se hace la mutación, donde se hace la clona, es porque Streptomyces lividans todas las Streptomyces son capaces de glicosilar proteínas dentro de las pocas bacterias que pueden glicosilar proteínas. Y Streptomyces es muy parecida a Mycobacterium, aunque tienen diferentes orígenes, obviamente suelo, contra pulmón, o bueno, contra enfermedades. Sin embargo, lo pueden hacer y lo hacen de manera muy similar, porque solamente pegan manosas de forma lineal. Una manosa después de la otra manosa, principalmente en treoninas de la proteína. Y la otra cosa es que Streptomyces es una bacteria, pero curiosamente crece de manera filamentosa. Entonces ahí teníamos varias cosas. Lo primero que yo hice fue preguntarle, bueno, y esta es la proteína, les decía entonces que en estas treoninas posiblemente es donde se pegan normalmente de 1 a 4 manosas. Esto en tuberculosis, y obviamente habían problemas con la consistencia de los resultados en las glicoformas en los estudios en ratones cuando nosotros empezamos a trabajar con esta proteína. Lo primero que yo hice por este problema de las inconsistencias en la experimentación fue preguntarles a los colegas, oye, ¿ustedes cómo producen su proteína? No, pues en matraces. ¿Y cómo? No, pues ponemos el matraz, inoculamos y ahí lo ponemos. Había un investigador que le ponía para romper el micelio un resorte en la parte de adentro, y había otro grupo que obviamente pone baffles. Y dijimos, a ver, ¿y cómo cuánto lo llena? No, pues a veces mucho, a veces menos. Oye, ¿y cómo cuánto lo agita? No, pues a lo que está la agitadora de matraces. Dice, oye, pues cambia las condiciones de cultivo. No, pero sacamos proteína. Entonces, pues como somos ingenieros, dijimos, no, pues vamos a hacerlo de manera un poco más cierta, ¿no? Un poco más certera. Medimos los matraces, nos tomamos uno de estos resortes prestados que venían desde Inglaterra y que el investigador solo tenía 2, nunca pensó en construir, ¿no? Entonces nos prestó uno, nosotros construimos los nuestros, hicimos nuestra total descripción de los matraces
Hicimos los crecimientos y crecían relativamente igual, en términos de biomasa en peso seco. Sin embargo, los de matraces convencionales siempre se ponían rositas. Y ahorita les cuento esto del rosa mexicano. En términos de morfología, no. En términos de morfología, obviamente aquellos matraces convencionales nos daban morfologías muy grandes comparadas con los matraces con resorte y matraces con baffles, simplemente por una diferencia hidrodinámica, y obviamente la productividad cambiaba. Esta es la proteína recombinante y obviamente veíamos un poco más de proteína recombinante en los bafleados y en los convencionales, pero también la proteómica completa en sobrenadante era totalmente diferente. Entonces, al ver las glicoformas de un solo péptido, pudimos cortar y mandar a hacer las masas y analizamos este péptido, que era donde había una treonina que se había reportado como cambiaba más la cantidad de manosas. Vimos entonces que era cierto. Vimos que en los matraces convencionales habían 2 manosas, en los bafleados hasta 5 y en los resortes hasta 5. Inclusive vimos que había entonces, y nos dimos cuenta que existía la producción de un marcador secundario que es la undicilprodigiosina, que es por eso se ponían rosas. Obviamente empezamos a hacer respirometría de matraces para poder entender el matraz, para poder escalar al reactor, y nos dimos cuenta en respirometría que en los matraces convencionales obviamente no había respiración, había muy poca producción de CO2 comparado con los otros matraces, había poca transferencia de oxígeno y poca producción de CO2, y también nos dimos cuenta que había la aparición de este colorante rosa, que luego nos dimos cuenta que tiene que ver y que nosotros tenemos que agradecerle al menos un día festivo, que es el día del Corpus Christi. Es un día festivo, ¿no? Al menos en Colombia es un día festivo, en México se celebra, pero no es un día festivo, en el que obviamente cuenta la historia que una iglesia en Italia en 1963, obviamente las hostias infectadas con serratia, producían rojo y pensaron que era la sangre de Cristo. Y entonces obviamente pues, eso fue un día festivo, eso fue un milagro, y Julio II le dijo a Rafael que le pintara la misa de Bolsena. Entonces, de alguna manera, por serratia tenemos una pintura, bueno, por la prodigiosina en el Vaticano. Vimos eso, vimos que la producción se maximizaba y eso nos explicaba entonces un asunto de oxígeno, pero lo más importante para nosotros eran los precursores de glicoformas, los precursores de glicosilación, los precursores de la manosilación como UDP y de GDP manosa, que obviamente eran mucho más altos en los matraces con modificaciones. Luego entonces pasamos a reactor, escalamos en reactor, nos fuimos a reactores y nos dimos cuenta entonces que aquellos bioreactores con muy bajo oxígeno nos producían mucha cantidad de prodigiosina, buena cantidad de proteína, pero no sin glicoformas. Es decir, no teníamos glicoformas, teníamos menos de un oxígeno disuelto donde encontrábamos glicoformas, no se glicosilaba la proteína, y cuando poníamos entonces oxígeno sí podíamos tener proteína glicosilada, lo que nos permitió de una manera consistente tener proteína siempre para ensayos inmunológicos. Eso fue tanto que un grupo de colegas con nuestra proteína, que siempre les estuvimos entregando proteína, pudieron entonces encontrar ya de manera consistente que la proteína protegía de igual manera la que se producía en Lividans y la de coli, la manera recombinante en coli, en ratones igual, mucho menos que la vacuna convencional de tuberculosis, pero sí había protección, pero lo más importante es que la antigenicidad ya se podía entender, ¿no? Obviamente después pensamos en esta proteína y luego en la otra proteína, que es PCTC1, vimos dónde se producía y dijimos necesitamos grandes cantidades. Uno de los grandes problemas de Streptomyces es sus problemas para poder crecerla, la dificultad de tener reproducciones lote a lote y obviamente banquear las esporas de Streptomyces es muy complejo y baja productividad. Entonces nos fuimos a Piquia. Obviamente teniendo el grupo de biología molecular en casa, que es el grupo de la doctora Adriana, pues nos hizo toda la mutante, hicimos la mutante de APA y otra vez matraces, bioreactor, buenas productividades. Lo bonito de Piquia pastoris
es que ya es una levadura que permite altas densidades celulares. Siendo ahí puedo tener cultivos de fácilmente 50, 60, 80 gramos por litro de biomasa con altas productividades de proteína recombinante a su vez. Tuvimos obviamente una buena concentración, mucho más de lo reportado en la literatura para cualquier proteína recombinante de tuberculosis, obviamente con prepurificada de alguna manera, porque como es secretada en medio de cultivo tenemos pocas proteínas del hospedero, tenemos mucha proteína recombinante, obviamente estos son los inmunoensayos, los Western blots, y al purificarla logramos en 4 pasos de purificación tener una proteína purificada del más del 90% de pureza. Esa proteína del más del 90% de pureza ya la podríamos usar al menos para un kit diagnóstico. Y fue lo que hicimos, nos conseguimos, bueno, hicimos toda su parte de sus glicoformas, nos encontramos que Pichia, eso sí, hipermanosila, no tanto como Saccharomyces, pero sí le ponía muchas más manosas, lo que decíamos, bueno, es o no es, me quedan 5 minutos, lo que es o no es más o menos bueno para la proteína, luego lo vemos en la parte de los ensayos con sueros, pero pudimos ver entonces, al menos en el péptido 1, que teníamos hasta 14 manosas, y en el último péptido, en el C terminal, teníamos hasta 10 manosas adheridas a ciertas treoninas específicas de la proteína. Hicimos obviamente masa intacta, nos dimos cuenta que teníamos 24 manosas adheridas a la proteína en total, distribuidas en el péptido 1 hasta 11, en el péptido 8 hasta 9 y el resto seguramente al interior de la proteína. Y cuando nos conseguimos inicialmente 5 sueros de pacientes tuberculosis activa, comparados con aquellos con un control en PBS, aquellos pacientes que dan positivos a la prueba de tuberculina. Estos son positivos a tuberculina, o sea, los que aquí les hace más de 13 milímetros en el brazo, ¿no? A los no activos o los no respondedores a tuberculina y pacientes que sí eran confirmados por esputo clínico, microscopía, identificación por métodos moleculares. Tengo que decirle que todos estos métodos obviamente tardan 10, 12, 15 días en dar respuesta. Este es un ELISA típico, entonces esto puede dar respuesta en un par de horas. Y vimos entonces una diferencia significativa entre aquellos tuberculosos activos solamente con esta proteína. Sin embargo, como bien decía el artículo inicial, el que les presentaba, el del inmunoproteoma, muchas de las respuestas de los sueros no responden únicamente a una sola proteína. Entonces hay que buscar un ensayo que tenga varias proteínas y por eso empezamos a trabajar con PCTC1, que es la otra proteína de 38 kilodaltones, en la que obviamente Adri hizo toda la biología molecular con cualquier cantidad de modificaciones para evitar N-glicoformas en Pichia. Pichia también pone N-glicosilación, entonces simplemente las eliminamos. Hizo uso optimizado de codones y obviamente evitamos una lipidación de la cisteína, del residuo de cisteína presente en el N-terminal porque le estábamos quitando el péptido señal. Pasamos a hacer reactores y matraces, se hizo exactamente lo mismo, la producción en matraces, en bioreactor, obviamente con la producción de la proteína y si bien recuerdan, si no les digo ahora, Pichia se crece primero con glicerol, una fuente de carbono de este tipo, se termina esta fuente de carbono y luego uno empieza la expresión de la proteína con adición de metanol. La adición de metanol le sirve a Pichia para dos cosas, como fuente de carbono y como promotor para la expresión de la proteína recombinante en un promotor específico. Entonces, al usar metanol nos permite mayores crecimientos. Como pueden dar cuenta que estamos llegando casi a 50 densidades ópticas. Hicimos también los pasos de purificación de esta segunda proteína, también con una proteína ya de más del 90% de pureza. Aquí sí nos pidieron muchísimos más sueros, fue medio complejo encontrar más sueros de pacientes, logramos conseguir 30 sueros de pacientes activos, algunos PPDs negativos, como les decía, PPDs positivos, y fíjense aquí la gran diferencia, que es un poco lo que decían algunos artículos previos.
la manosilación es importante, la glicosilación es importante, tanto que la misma proteína producida en nuestro laboratorio en Escherichia coli en pacientes positivos confirmados para tuberculosis da una respuesta que inclusive entra en los mismos valores del control, que no es estadísticamente diferente con el control. Sin embargo, esta que tiene manosas adheridas sí nos da una respuesta importante, diferente. Entonces, usar esta proteína con la proteína anterior, con APA, y posiblemente un par más, nos permita entonces tener un diferencial muy importante para poder saber muy rápidamente y de manera muy clara si alguien sí realmente tiene tuberculosis o lo que tiene es un gripón de aquellos, ¿no? Y para concluir entonces, las condiciones de cultivo afectan las glicoformas de la producción de proteínas recombinantes en bacterias y levaduras. No les conté, pero en coli también tenemos, por eso traje esta foto, la producción de SAT6 y CFP10 la hacemos en coli. Esta proteína se va a cuerpos de inclusión, que son agregados importantes que se quedan al interior de la bacteria, y la conformación de los cuerpos de inclusión, la conformación de la proteína al interior de los cuerpos de inclusión, se va viendo modificada por las condiciones de cultivo. Todo el mundo hasta hace muy poco, hasta hace unos 10, 15 años, consideraba los cuerpos de inclusión basura. Últimamente ha venido teniendo más importancia los cuerpos de inclusión, y nuestro grupo de investigación nos hemos especializado en caracterizar de forma muy clara la estructura de estos cuerpos de inclusión. Y nos hemos encontrado cosas como que el pH, el oxígeno disuelto, no la hidrodinámica todavía, pero sí el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura cambian la conformación y la estructuración de los cuerpos de inclusión, inclusive la cantidad de chaperones que quedan involucradas dentro del cuerpo de inclusión. Finalmente, entonces, creemos que la detección de estas dos proteínas por sueros activos de pacientes nos da la posibilidad, nos enfatiza el potencial de usar estos antígenos y glicoantígenos, de estos dos que les conté hoy y de estos tres, para desarrollar un kit de serodiagnóstico para tuberculosis. Los colaboradores que hemos tenido en este proyecto, hemos trabajado con el ICAD, que es el mismo instituto que Adriana les contaba de la UNAM. Obviamente estas tres empresas que nos han colaborado muchísimo con la parte de equipos, Sartorius, Applicon, Biosystem, Advartis Pharma, obviamente los apoyos económicos, y el Instituto de Química, que es donde siempre hemos hecho la parte de masas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. Damos comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, gracias por visibilizar a la tuberculosis, ¿verdad?, como un problema de salud pública, y particularmente aquí en Nuevo León tenemos todavía más incidencia que en otras partes del país, entonces pues bastante valioso. Mi pregunta va orientada porque de por sí el diagnóstico es complejo, pero también el diagnóstico pediátrico, ya ve que el IGRA en menores de 2 años no funciona y tal. Sí. ¿Sus ensayos cree que tendrían aplicabilidad en población pediátrica? Es mi primer pregunta. O sea, ¿variaría los resultados que nos muestran por edad o cree que se mantendrían este tipo de resultados? Yo esperaría que la respuesta sí. Fíjate que buscando literatura y pensando en voz alta, no conozco demasiados estudios en tuberculosis pediátrica como tal, respuesta inmunológica en todo lo demás. Un poco yo esperaría una respuesta diferencial, ¿no? Inclusive si hay respuesta diferencial entre países, inclusive entre los diferentes vacunados, porque hay muchas vacunas también y luego la respuesta se vuelve compleja entre los diferentes vacunados. Pero yo esperaría que una prueba multiproteica, o sea, APA, PCTC1, un CFP10, un SAT6, porque IGRA no funciona, fíjate, y es porque no hay suficientes anticuerpos anti-SAT y anti-CFP10, por ejemplo, ¿no? Porque la enfermedad apenas empieza a instalar y ya se volvió, y SAT6 y CFP10, la respuesta es de tuberculosis como medio tardías, podría pensar, antígeno 85. Entonces, yo diría que entre más antígenos coloque, la posibilidad de que un suero pediátrico pueda reaccionar frente a va a ser mucho más alta, ¿no? Inclusive lo que propone este último artículo, el de mayo,
decía eso, un poco lo que ellos querían era diferenciar latencia de actividad, y decían lo mismo, que valdría muchísimo la pena tener kits de proveniencia, o sea, que provinieran de proteínas recombinantes, de antígenos recombinantes que nos pudieran evaluar todo. Si te das cuenta, por ejemplo, en el estudio de los microarreglos, SAT6, por ejemplo, no apareció, no fue altamente reconocida, aunque todo el mundo sabe que es un inmunógeno. O sea, todavía hay ciertas cosas, pero sí, yo esperaría que sí, pues, o sea, sería más bien mi propósito, mi fe, mi creencia. Gracias. Hay que probarlo, sí, hay que hacer el experimento. Y mi última pregunta es que con los ensayos muy interesantes que nos mostró que son de Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pero conociendo que existen cientos de especies del complejo y las atípicas, ¿verdad? Que a veces ese es el reto clínico. Los resultados, ¿cree que o han hecho ensayos en otro tipo de en otras especies de micobacterias, o estos resultados cree que sean específicos para M. tuberculosis, o se podría no podríamos inferir especificidad para Mycobacterium tuberculosis, o podríamos inferir que tiene cualquier tipo de micobacteriosis? Me la pones difícil para poderte contestar, porque sí tiene que ver mucho con el desarrollo de los anticuerpos que vayan a reconocer la presentación. Una de las discusiones recientes, actuales, es exactamente eso. ¿Por qué hay tanta entrecruzamiento entre respuestas a micobacterias de aquellas personas que, por ejemplo, nunca han tenido historias de efecto micobacterio? Nosotros, lo único que te digo es que hicimos experimentos, hicimos un tipo like tuberculin, ¿no? Como tipo tuberculina solo con el SAT6, CFP10 y APA de coli, sin glicoformas, en ganado, hace algunos años. Y la duración en ganado fue mucho más alta, mucho más grande para bovis, ¿no? Para tuberculosis bovis, que inclusive la prueba de tuberculina diseñada para bovis. Eso lo hicimos en las granjas de la UNAM. Posiblemente sí. Ahora, ¿qué se podría hacer? Simplemente pensar en aquellos cambios sutiles de algunas de estas proteínas entre especies. Por ejemplo, la APA desmegmatis, la proteína APA, que es un antígeno, APA es alanine proline antigen, rich antigen, es rico en alanina y prolinas, cambia tanto la secuencia como la conformación un poco entre smegmatis, avium y tuberculosis. Entonces, si produces la de smegmatis, la de avium y la de tuberculosis, posiblemente te dé cierta diferenciación. Es lo que te puedo decir hasta ahorita. Sí. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, yo quisiera preguntarle, doctor, dentro de este proyecto que nos planteó, desde su concepción al principio, su producción, optimización, hasta bueno, estas últimas pruebas, dentro de estas etapas, para tener una idea de cuál sería la etapa que tomó el mayor esfuerzo, número uno, y número dos, cuál sería la etapa más crítica dentro de este desarrollo para, bueno, finalmente, más crítica para poder llegar a buen puerto en la prueba de concepto que nos presenta. Mira, nosotros empezamos este proyecto en 2008, 8-9, con las primeras expresión de proteínas recombinantes, estamos en 14, han pasado 2 estudiantes de doctorado, 4 de maestría, bastantes de licenciatura. Mi interés mucho era entender la producción y la productividad y lo demás, entender los modelos. Y ahora que tenemos estos, yo creo que estamos en el momento más crítico. Ahorita hay un estudiante de maestría, precisamente en mi grupo, en el que estamos ya diseñando el estuche con las proteínas que tenemos, ¿no? Para detectar una primera prueba de concepto. Yo diría que este diseño del estuche diagnóstico para mí es el más crítico, y es porque yo no soy ingeniero, yo no soy inmunólogo, no conozco de estuche, yo soy ingeniero formado en matraces, en bioreactores y lo demás. Entonces ahí nos ha costado, y para mí es lo más crítico, posiblemente para otros grupos sea lo más fácil. Entonces en este momento estamos buscando colaboración, estamos estableciendo una colaboración muy interesante precisamente con el grupo
con el grupo del DOC y con un grupo en Estados Unidos para poder empezar en esa parte. Entonces, yo diría que los puntos críticos, lo que tiene que hacer uno es buscar a alguien para quien no sea crítico. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Trujillo, a la doctora Valdés, por su presentación. Asimismo, agradecemos al público presente, virtual y presencial, y a quienes estamos aquí presentes les pedimos un par de minutos para tomarnos una foto con los presentadores y dejar registro de la actividad de hoy. Muchas gracias.